¿Qué tal, hermanos? Que Dios les bendiga a todos. Bueno, el día de hoy tengo la intención de que podamos empezar una pequeña serie de tiempos, ¿sí? En el cual vamos a poder, pues, estar meditando en la palabra de Dios. Vamos a estar cantando algunas alabanzas. Me gustaría que tomemos un pequeño tiempo para estar en oración con Dios. Realmente quiero que sean unos videos cortos. El propósito es que pues nos tomemos ese tiempo, a lo mejor un tiempo pequeño, pero que todos los días podamos estar justamente yendo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios pues va a ser esa agua limpia que nos va a ir purificando todos los días. Entonces, bueno, de verdad yo les pido en el nombre del Señor que estemos orando para que pues Dios mediante podamos estar realizando estos videos. No lo sé todavía si voy a poder hacerlos cada tercer día, pero que sean de bendición para cada uno de nosotros. Así que yo quiero pues primeramente hacer una pequeña oración y pedirle a nuestro Dios que Él sea el que traiga palabra en estos pequeños videos, en estos tiempos que vamos a estar tomando. Y te invito, vamos a orar para pedir esa dirección de Dios. Señor, bendito Dios, bendito Padre. Una vez más, Señor, queremos darte gracias. Te damos honra y gloria, mi Dios, porque yo sé que tú eres el que pones estas necesidades en nuestro corazón, bendito Dios. Yo te pido que nos ayudes para que estos videos sean de bendición, Señor, a la vida de cada uno de nosotros. Que sean videos en los cuales podamos de verdad ser bendecidos y ser enseñados por tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús, ayúdanos a todos, bendito Dios. Sabemos y reconocemos que necesitamos de ti, mi Dios. Queremos tomar un pequeño tiempo, Señor, para bendecir y alabar tu nombre. Y yo te lo pido, Señor, que sea tu Espíritu el que nos guíe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a entonar una alabanza, hermanos. Si tienen el deseo de seguirme, vamos a entonar alabanza número 422. Y dice esta alabanza: al Señor yo le quiero servir. Y creo que ese es el deseo de cada uno de nosotros. A cada uno de los que hemos sido rescatados por Cristo, dice la palabra, tiene que haber un deseo de poder caminar y poder servir a nuestro Dios. Amén. Al Señor yo le quiero servir, porque creo que Él me puede salvar, pues promete llevarme a vivir donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, pues también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar, cuando sé que tendré que sufrir. Eso no se podrá comparar con la gloria que Cristo al venir a su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, pues también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ya está preparada al que lucha hasta el fin, que el Señor justo juez le dará en el día que tiene que venir. He peleado la
pues también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su mano no me puedo apartar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, pues también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Amén, gloria a Dios. Dice esta alabanza: he peleado la batalla, Señor. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, es lo que desea en el corazón. Un día, cuando Dios nos llame a cuentas, decirle: Señor, no fue fácil. Señor, había pruebas, había luchas, pero yo esperaba en ti, yo buscaba en ti, yo seguía cantando, yo seguía alabando. No fue fácil, Señor, pero he peleado, como dice el apóstol Pablo, he peleado esa batalla. Ahora dice esta alabanza, y como dice la palabra de Dios, solo nos resta esperar esa corona de justicia. Y de verdad, hermanos, esta alabanza nos anima justamente a eso, ¿verdad? A poder buscar, servir a Dios, mantenernos fiel en Dios y seguir peleando, hermanos, dice la palabra, esa buena batalla. Amén. Bueno, voy a tomar ahora un tiempo, hermanos. Me gustaría que podamos ahora reflexionar también en la palabra de Dios. Bueno, estos tiempos, hermanos, que queremos buscar, dice, bueno, quiero que lo hagamos como pues un tipo devocional, hermanos, videos cortos. Así que, bueno, el día de hoy yo quiero comenzar, hermanos, pues con una lectura muy conocida, y vamos a ir viendo poco a poco cada uno de los versículos, hermanos, y vamos a buscar en San Mateo, en el capítulo 5, hermanos, y nos vamos a situar en el Sermón del Monte. Es un pasaje, hermanos, muy conocido, pero a veces nos olvidamos, hermanos, de todo lo que Jesús nos está enseñando en toda esta porción de la palabra, hermanos. Y es que mira, el Sermón del Monte realmente nos habla de cómo luce un cristiano verdadero. Nos va a hablar de cómo luce un hijo de Dios. Y tenemos que reflexionar cada día, examinar nuestra vida y poder entender o ver, hermanos, si realmente estamos siendo esos cristianos legítimos delante de Dios. Y voy a leer solamente 2 versículos. El día de hoy vamos a empezar con 2 versículos. Capítulo 5 de San Mateo, versículo 1 y versículo 2. Y la palabra de Dios dice así: y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos, y abrieron su boca, dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 3 versículos, hermanos. Jesús, hermanos, va a empezar a hablar de todas estas enseñanzas, y como te decía, son enseñanzas que nos van a ir mostrando si realmente estamos caminando y realmente estamos buscando legítimamente de Dios, hermanos. Y mira, en los primeros 2 versículos nos narra la palabra de Dios el contexto de esta situación. Dice la palabra que de pronto había mucha gente, y viendo Jesús que había mucha gente, dice que se subió a un monte alto, se sentó, dice, y empezó a enseñar. Ahora, algo importante que tenemos que ver en estos primeros versículos, versículo 1 y versículo 2,
dice que aunque había mucha gente, Jesús se dirigía a sus discípulos. Dice que abriendo su boca, Él les enseñaba diciendo, y comienza, ¿verdad?, con las bienaventuranzas. Ahora, es importante, ¿por qué? Porque aunque había mucha gente, Dios estaba, o Jesús estaba dirigiendo a aquellos que habían reconocido al Hijo de Dios. Amén. Aquellos que en ese momento le seguían y eran discípulos, aquellos a quien Jesús era su maestro. Y mira, dice la palabra, hermano, que todo lo que la Biblia nos habla, todo lo que la Biblia nos enseña, se tiene que discernir espiritualmente, ¿sí? Sobre todo esta parte de las bienaventuranzas, a veces se utiliza de una manera incorrecta, porque, por ejemplo, en el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a veces la gente lo toma como para decir, ok, es bienaventurado el que no tiene nada porque a él le pertenece el reino de los cielos, ¿verdad? O por ejemplo en el versículo 4 dice, son bienaventurados los que lloran, y se toma de esa manera, se toma como para decirle a alguien que está llorando, oye, no llores porque eres bienaventurado, porque vas a recibir consolación. Y realmente no se refiere a eso la palabra, hermanos. Por eso decíamos que Jesús se dirigía específicamente a sus discípulos. Amén. Dice la palabra en 1 Corintios, en el capítulo 2, dice en el versículo 14, mas el hombre animal o el hombre natural, dice que no puede entender las cosas, dice, que vienen de Dios, dice, porque para él son locura. Sí, porque todo lo que la palabra de Dios nos enseña, dice, se tiene que examinar espiritualmente, solamente a través del Espíritu Santo. Entonces, por eso es el énfasis de decir, Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Ahora, ¿cuántos de nosotros somos discípulos? Hemos creído en el Hijo de Dios. Si para nosotros Cristo es nuestro Rey, si para nosotros Cristo es nuestro Dios, hermanos, entonces dice la palabra de Dios, sí, que el que nos va a ayudar a discernir todo esto es el Espíritu Santo. Por eso quiero comenzar por esta parte. Ahora, dice la palabra de Dios en el versículo 3 y empieza hablando, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Comienzan estas bienaventuranzas. Y mira, es importante que podamos entender en primer lugar qué significa ser bienaventurado, ¿sí? Porque es una verdad que Dios nos está revelando, ¿sí? Que son bienaventurados quienes los que son pobres en espíritu. Y mira, nos dice luego esta consecuencia, dice, porque de ellos, ¿sí? Es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa la palabra bienaventurados? La palabra bienaventurado, hermano, habla de una dicha, es ser gozoso, es ser feliz, ¿sí? Es estar confiado, dice, bienaventurado, dice, los pobres en espíritus. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Es gozoso, ¿sí? Aquellos que son pobres de espíritu. Hay alegría, ¿sí? En aquellos que son pobres de espíritu, dice, y la razón, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Ahora, ¿quiénes son los pobres en espíritu, hermanos? Como te decía, no habla de un pobre, de una persona pobre en lo material, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Dios, hermanos, dice que está lejos de los soberbios, ¿sí? Y que tiene cerca al humilde. Entonces se dirige la palabra de Dios justamente a aquellos, hermanos, que reconocemos ser pobres. ¿Para qué? Para poder alcanzar el favor de Dios, ¿sí? Aquellos que reconocemos, dice, bienaventurado el que reconoce que en sus manos no hay absolutamente nada para poder alcanzar la gracia o el favor de Dios. Es decir, hermano, que necesitamos vernos todos los días, ¿sí? Como esos seres indignos delante de Dios, porque esa es la realidad. Dice la palabra de Dios, hermano, que no hay justo ni aun uno, ¿sí? Que no hay quien busque a Dios, ¿sí? Que no hay quien ame a Dios. Si hoy tú y yo le amamos, dice la palabra, es porque Él nos amó primero.
Pero si Dios no nos hubiera amado, hermanos, entonces nosotros no podríamos jactarnos absolutamente de nada porque estaríamos muy lejos de Dios. Y entonces, hermanos, es ahí cuando nosotros reconocemos, ¿sí? Que en nuestras manos, en nuestras cualidades, no había absolutamente nada para poder recibir el favor, la gracia y la salvación de Dios. Ese es el pobre de espíritu. El que reconoce, hermanos, que en sus propias fuerzas no puede hacer nada. Dice la palabra de Dios que necesitamos absolutamente en todas las áreas de nuestra vida, ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Ese es el pobre de espíritu, dice la palabra. Y entonces, entendiendo esta parte, hermanos, dice la palabra de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la primera promesa que llega a nuestra vida, hermanos, en este sermón tan conocido. Y dice la palabra, entonces, entendiéndolo así, son bienaventurados, dice, ¿quién es gozoso, es dichoso? El hombre que reconoce, ¿sí? Que sin Dios no es nada. El hombre que reconoce que depende de Dios absolutamente en todo, que depende de Dios para poder despertar, para poder respirar, para poder salir, para poder hacer cualquier cosa, necesitamos de Dios. Y sobre todo, aquel que reconoce que en sus manos no había nada para poder alcanzar la salvación. Porque la salvación viene solamente ¿de quién? De Cristo, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí en el Salmo, en el capítulo 34, Salmo capítulo 34 y versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Él salvará a los que son contritos de espíritu. Sí, cercano está Jehová. ¿A quiénes? A los que están quebrantados de corazón. Y Él salvará a los que son contritos de espíritu. También dice otro versículo, hermanos, aquí mismo en el Salmo 52, Salmo 51, versículo 17, porque los sacrificios de Dios, dice, son un espíritu quebrantado, ¿sí? Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, ¿sí? ¿Quién es el corazón contrito y humillado? Otra vez, ¿verdad? El que reconoce, ¿sí? El que reconoce que no había nada en sus manos, no había nada en sus fuerzas para poder alcanzar esa gracia de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, hermanos, lo que debemos aplicar, ¿sí? En esta enseñanza es justamente, hermanos, que cada día nosotros aprendamos a reconocer que sin Dios no somos nada, ¿sí? Dice la palabra de Dios, porque lejos de mí nada podrán hacer, ¿sí? Necesitamos reconocer, hermano, de verdad que en nuestras fuerzas no podemos pelear esas batallas. Cada día, hermanos, necesitamos tomarnos de la mano de Dios. Cada día necesitamos buscar esa benevolencia de Jehová, hermanos. Cada día necesitamos acudir, como dice la palabra, a ese trono de gracia. Esa es la importancia de poder tomar ese tiempo todos los días para poder orar, para poder reconocer. Cuando nosotros reconocemos, hermanos, ¿sí? Que fue Dios el que nos dio un nuevo día. ¿Sí? Cuando llega la noche y nosotros reconocemos, Señor, yo sé que tú fuiste el que me diste ese vaso de agua, ese plato de comida, el que me permitiste salir de mi casa, el que me permitiste regresar a mi casa. Cuando reconocemos que seguimos vivos por la misericordia de Dios, entonces somos esos pobres en espíritu, hermano. Y mira cómo Dios es tan bueno que entonces viene también esa consecuencia, ¿sí? Y esa verdad, como decíamos, ¿sí? Que entonces aquellos que son pobres de espíritu, aquellos, dice, pertenece el reino de los cielos, ¿sí? Así que no nos olvidemos cada día, hermanos. Seamos humildes siempre delante de Dios y démosle gracias por todo lo que Él nos da y pidámosle fuerzas, hermanos, para poder seguir adelante. En esta hora yo te invito, vamos a hacer una pequeña oración, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y bueno, vamos a pedirle al Señor, hermanos, que de verdad pues Él nos ayude para seguir adelante. Démosle gracias a Dios por todo lo que tenemos, todo lo que hoy Dios en su misericordia nos ha dado, nos sigue dando. Y yo te invito, vamos a orar en esta hora. Amén. Señor, bendito Dios, bendito Padre.
En esta hora queremos darte gracias, mi Dios, por darnos la bendición de poder escuchar esta palabra, Señor. Saber, Señor, que somos discípulos, Señor, que somos hijos legítimos, bendito Padre. Y que cuando leemos, Señor, todas estas enseñanzas, tú quieres dirigirte a cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, de verdad, ayúdanos a poder reconocer cada día, Señor, que todo proviene de ti. Dios mío, yo te pido, Señor, que nos enseñes cada día, Señor, a entender, Señor, que en nuestras fuerzas no podíamos alcanzar esa salvación que Cristo ganó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que nos hagas vivir siempre en humildad delante de ti, Señor, y que cada día, Dios mío, podamos ir creciendo, Señor, también en conocimiento y en sabiduría. Yo te pido en el nombre de Jesús que de verdad estos pequeños videos sean de bendición para nuestra vida, Señor, y que, Señor, de verdad nos ayuden a poder necesitar más de ti, Señor. Yo te pido, Señor, bendice la iglesia, Señor, en Chimalhuacán, bendito Dios, a quienes está dirigido, Señor, estos videos, Señor, y bendice nuestra vida, bendito Padre, la vida de cada uno de los que pertenecemos, Señor, a ese cuerpo en Cristo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y que el Señor les bendiga, hermanos.